no una invitación, pero es un plantearos la posibilidad de que podamos seguir trabajando sobre esta cuestión de temática si nos apetece en el futuro. Los 4 problemas que identifico, las 4 tensiones territoriales que identifico en el Mediterráneo son el sand graving, el acaparamiento de arena, la turistificación, la frontera energética y el plástico, ¿no? El plasticoceno, ¿no? El plasticoceno, la era del plástico y la contaminación en el Mediterráneo. Primer elemento, el Mediterráneo como laboratorio de cambio climático. Evidentemente, en el contexto de cambio climático, en los últimos años, la temperatura media del mar se ha incrementado exponencialmente. Llevamos ya 2 años donde desde junio la temperatura media del mar está por encima de los 28 grados. Esto genera, evidentemente, una serie de problemas de hábitat, de pérdida de biodiversidad, de entrada de especies alóctonas, aparecen las orcas, aparecen los tiburones, aparecen peces que son liberados en el Mediterráneo, que vienen de otros lugares del mundo, especies que devoran especies autóctonas. O sea, está siendo un verdadero cataclismo, ¿no?, socioambiental en el Mediterráneo, más allá de las condiciones de vida, y asumiendo que este es un lugar que, como bien conocéis todas y todos, tiene un modelo turístico de masa, uno de los grandes laboratorios de turismo de cruceros, por ejemplo. Por tanto, digamos que se convierte en un laboratorio adecuado para evaluar impacto de cambio climático por una serie de factores, tanto ambientales como evidentemente de origen antropogénico. Y recientemente ya aparecen los primeros, bueno, han aparecido en los últimos años, pero se intensifican los reportes científicos que hablan de que en un horizonte que puede ser de unos años por determinar, más de 30 millones de personas tendrán que desplazarse por la subida del nivel del Mediterráneo, que, como comentaba, también tiene que ver, por ejemplo, con lo que ocurre ya en lugares, en islas de la Micronesia, Tuvalu, etcétera, donde la población tiene que abandonar la isla, pedir refugio climático en Australia, porque el nivel del mar está ya por encima, ¿no?, del nivel del suelo en determinadas islas, ¿no? Por tanto, nos va a permitir, nos puede permitir, primero, establecer escenarios de futuro del impacto del cambio climático sobre ecosistemas marinos y como se hace en otros lugares, no es nada novedoso, es otro lugar más donde establecer eso y también intentar promover soluciones. Primero de los problemas, sand graving, el Parque Natural de Cabo de Gata, está situado en Andalucía, sur de España. Dentro de Andalucía, en el sureste, está ubicado este parque natural, un parque natural que ahora veremos tiene una creación relativamente reciente, con toda una serie de mecanismos de protección, de conservación nacional e internacional, que teóricamente podría darnos la idea de que es un lugar seguro, un lugar bien conservado, pero que, digamos, en los últimos 40 años ha sufrido un proceso de extracción de áridos en los ecosistemas costeros para facilitar la creación de suelos artificiales que han dado lugar a esa imagen icónica, ¿no?, que está en la parte inferior derecha, que es la transformación del desierto de Cabo de Gata en un mar de plástico, ¿no?, que ese es el principal lugar de producción, suministro de vegetales, hortalizas, verduras para toda Europa, la gran huerta de Europa, bajo un cultivo altamente intensivo en requerimientos de suelo, que es la arena de las costas, de agua, la destrucción de los acuíferos y niveles de contaminación de suelo por pesticidas, plaguicidas, como probablemente existen en pocos lugares en el mundo. Pero el origen de este lugar, que es un lugar que tiene un problema de turistificación, que ahora veremos también enlazado, es toda una historia, o teóricamente un relato de declaración de parque natural en 1984, el primer parque natural marítimo terrestre de Andalucía, que tenía esta vocación de conservación, reserva de la biosfera en 1994, 1997, declaración de humedal de importancia internacional, convenio Ramsar, con las salinas de Cabo de Gata, es uno de los lugares como unos lugares de producción de salinas, es muy localizado, pero bueno, tiene un cierto valor emblemático, ¿no? 2001, zona de especial protección para las aves, por su riqueza mitológica. 2006, declaración de Geoparque Mundial UNESCO, por sus formaciones geológicas singulares. 2008, un nuevo plan de reordenación de recursos naturales que refuerza la prohibición de las estrategias de extracción minera y una regulación mucho más precisa de los usos del suelo, buscando aminorar lo que ahora veremos que es la línea de extracción
de commodity a lo largo de los últimos 40 años, y el 2015 la declaración de Geoparque Mundial, la revalidación dentro de la nueva categoría que establece UNESCO. Por lo tanto, tiene todas las herramientas de conservación y de protección ambiental. Pero hay una historia antes, a partir de los años 50 y 60, donde con mano de obra humana y contracción manual se empieza a extraer la arena de las playas, de las dunas, de esta zona semidesértica, que es una zona muy conocida, como seguro que alguno puede saber, porque en este desierto se desarrolló toda una industria fílmica en los años 60 con los spaghetti western, ¿no? De Sergio Leone, de Ennio Morricone, de Clint Eastwood, etcétera, ¿no? De una industria fílmica asociada a esta zona desértica. En ese mismo momento, en la costa se está produciendo otra película muy diferente, que es la película de extracción de las arenas, de las dunas para crear los suelos artificiales de los primeros invernaderos que tenéis una imagen superior izquierda. Un proceso que va mecanizándose con el paso del tiempo y que permite crear esta imagen de transformación de un suelo desértico con vocación para la pequeña agricultura, pesca artesanal de ribera, etcétera, que es todo despojado, destrozado, desestructurado a manos de esta gran proyecto de agricultura bajo plástico con grandes requerimientos energéticos y materiales, y que genera también movimientos ecologistas. El nacimiento de los primeros movimientos ecologistas en Andalucía está vinculado justamente a la defensa de estos territorios costeros frente al avance de la maquinización, de la extracción de dunas y de la construcción este nuevo ecosistema de plástico, ¿no? Este mar de plástico que está perfectamente fotografiado. Es una línea de extracción de arena que tiene una larga historia, tenéis una de las pocas estadísticas, es una zona de protección militar durante toda la dictadura franquista, por tanto, extraer y tener información sobre la extracción no está siendo precisamente fácil, pero sí tenemos ya alguna información, como te veis la gráfica inferior, a partir del servicio de costa de la provincia de Almería, que es el lugar donde está ubicado este parque natural, donde vemos que hay un alto nivel de extracción de arena que va decreciendo en el tiempo hasta que las herramientas de conservación empiezan a actuar y primero ponen a cero la extracción de arena y luego la van permitiendo de forma mucho más regulada, vinculada a determinadas condiciones especiales, ¿no? Porque evidentemente en los años 80, perdón, el pico de la agricultura se había llegado hasta un punto, ese pico de la producción agrícola bajo plástico llega a un momento máximo, empieza el ciclo de turistificación, que ahora veremos, pero también es verdad que, digamos que luego se van buscando nuevos suelos, porque la rentabilidad económica de esta agricultura bajo plástico es muy alta en toda Europa. Luego podemos entrar al debate sobre datos de esto, aunque ahora vamos a aportar algunos, y digamos que se van escalando las fronteras, ¿no? De la agricultura intensiva bajo plástico en zonas de costa dunas por un lado y el turismo por otro. La arena de la duna aporta el 40% casi de la arena de estos suelos, los fondos marinos el 8%, la playa casi el 54%, ¿no? Y digamos que esto está dentro de un proyecto europeo, el proyecto Dunes de la Unión Europea, un proyecto Starting Ground del IRC, del programa IRC que hemos desarrollado con la Universidad de Lisboa en los últimos años, cuyas publicaciones están disponibles para cualquiera que quiera entender el funcionamiento de los sistemas dunares y de costa en muchos lugares del mundo, Brasil, Portugal, Mozambique, España y Gran Bretaña, básicamente, como países en los que hemos abordado campos de investigación, estudios de casos, de investigación sobre la transformación de los sistemas dunares en el mundo. En cualquier caso, este parque natural con todo el mecanismo de protección sufre la invasión de esta agricultura intensiva. Ahora veremos las consecuencias, y una consecuencia ambiental muy evidente es el plástico, y enlazo como círculo con lo que luego acabaré en mi exposición, que es la producción y el vertido de plástico. Cada pocos años hay que renovar el plástico de estos invernaderos, y está tiempo muy reciente, incluso ahora sigue sin ocurrir, el plástico lo que se hacía era no se reciclaba, ahora se recicla en parte, sino que se depositaba en las ramblas, en las grandes avenidas de estos desiertos, provocando problemas de contaminación de acuíferos y problemas de contaminación de suelos, y también problemas incluso de impacto de grandes lluvias, de grandes riadas, que al estar todos estos vertidos depositados en la riada hacían efecto tapón, y digamos las consecuencias catastróficas de los episodios
de un clima mediterráneo, de lluvias muy fuertes en verano, de tormentas de verano muy fuertes, generaba un incremento mayor de las consecuencias negativas de estas lluvias, porque se producía efecto tampón en estas ramblas y el desbordamiento de las ramblas, digamos, destruía pues, los invernaderos, pueblos y efectos de consecuencias ambientales mucho mayores de estas ramblas. Somos, como pone el cartel de abajo, el vertedero de Europa, la huerta y el vertedero de residuos de Europa para mantener un modelo alimentario que luego, si queréis, podemos desarrollar. ¿Cuáles son los aspectos socioambientales que genera este modelo? Contaminación por plástico, hablamos de 30.000 toneladas de residuos de plásticos que llegan al mar, a la costa o que se depositan en el ecosistema marino. Acumulaciones de plásticos que están por todos lugares, hay muchos documentales, materiales gráficos, exposiciones, yo os puedo hacer llegar si os interesan algunos de ellos sobre este tipo de cuestiones. Los esenciales en la cadena trófica del mar Mediterráneo y que acaba llegando evidentemente a la ingesta por parte de los humanos a través del pescado. La presión sobre recursos hídricos y suelo, este modelo intensivo de demanda de volúmenes de agua hace que se estén agotando, se han agotado o contaminado de forma ya perenne, indefinida en el tiempo, los recursos hídricos de una zona que además es una zona semiárida, que además de la población, de la presión, perdón, sobre la agricultura, tiene la población sobre el turismo, veremos eso. A nivel local esto lleva también a la construcción de caminos, de tendidos eléctricos que impactan en el paisaje. Esto luego lo veremos mejor también, o hablaremos también cuando hablemos de fronteras energéticas. Y la isla de calor y la degradación del paisaje. Evidentemente, la degradación en definitiva de los hábitats naturales. Pero hay una serie de consecuencias que tienen que ver sobre la salud laboral y comunitaria. Este modelo de agricultura bajo plástico se sostiene en la explotación de mano de obra ilegal, en condiciones de esclavitud, que viene de África, que entran de forma ilegal y que el sistema económico español, basado en el éxito de una agricultura bajo plástico, no tiene ningún problema en, de forma absolutamente cínica, mantener su beneficio económico basado en la explotación de una mano de obra en condiciones de esclavitud. Trabajo de agrícolas, migrantes en condiciones precarias de esclavitud que soportan temperaturas muy altas dentro del invernadero, a veces sin ni siquiera tener acceso ni a agua potable ni electricidad, viviendo dentro de los invernaderos, durmiendo dentro de los invernaderos, porque evidentemente es el único lugar, comillas, seguro a no tener papeles. Casi la mitad reportan al menos síntomas de calor, de sed extrema, de muerte o de impacto sobre sus condiciones médicas. Muchos de ellos buscan atención médica, pero son realmente muy pocos, el 8% porque están sin papeles y corren el riesgo de ser deportados. Y ya tenemos algunos episodios, luego podemos hacer ampliación de esta información con algún más importante, un estudio sobre 170 trabajadores que se detectaron altos niveles de citocina o de marcadores de inflamación crónica vinculados a la exposición de pesticidas. Por tanto, el desarrollo de enfermedades cronificadas y la necesidad de buscar la mejor protección laboral y monitoreo de salud se convierte también en un elemento que está vinculado a la degradación y alteración de estos sistemas costeros. El acceso a las playas, o sea, este modelo de conservación, la conservación neoliberal también supone una conservación mercantilizada, ¿no? Los datos hablan de que en el año 24, en el verano del 24, a las zonas cerradas donde se puede acceder a playas sujetas a limitaciones, como son las playas de Mónsul y Genovese, luego si queréis compartimos algunas imágenes, supusieron más de 50.000 vehículos, que son casi 600 coches al día. Estamos hablando de una carretera que tiene escasamente 5 kilómetros de longitud y que permite acceder a dos playas, que es la que está vallada, privatizada el acceso, pues tú tienes que pagar un dinero para poder acceder a esas playas, que son públicas, abiertas, que son playas dentro del parque, ¿no? Pero que tienen esta cuota especial de acceso. En julio del año 25, por tanto, hace 2 meses, sí, ya se habla de más de 15.000 vehículos, con un incremento casi del 4% del año anterior. Un transporte y un aparcamiento que está regulado, que se paga por aparcar dentro del parque, que se impacta porque todos los coches privados que acceden al parque contaminan, etcétera, pero está regulado ese pago mercantilizado por acceso al parque. Y el director del parque estima que recibe más o menos entre 400 y 500.000 visitantes. No hay un registro de acceso al parque como tal. En la temporada alta, estamos hablando de temporada alta en mayo-septiembre, sobre todo en los datos que
se tienen del acceso restringido a la zona de Genovés, que son estas playas específicas, ¿no? Teóricamente playas vírgenes, teóricamente playas con un acceso limitado humano, pero estamos hablando de 500.000 de visitantes en la temporada de verano, por lo tanto, lo de vírgenes y protegidas, pues muy limitado, ¿no? Digamos que hay un acceso muy fuerte y un consumo del territorio, de un territorio teóricamente bajo mecanismos de protección, que lleva al desarrollo de un modelo turístico donde ahí tenemos dos imágenes importantes, el Algarrobico. El Algarrobico es un hotel que se construye hace más de 20 años sin que en ningún momento se pida ni licencia de obra, ni licencia de ocupación, ni hay estudio de impacto ambiental. Nunca supimos cómo ese engendro que veis en la foto superior izquierda llega a construirse evidentemente mediante un proceso de corrupción de todas las esferas de poder local y regional, ¿no? Que previo pago de mordida, ¿no? En este caso también, pues evidentemente permitieron que esto se construyera sin ningún tipo de permiso, de nada. Bueno, esto está dentro del parque, en una de las zonas de mayor protección. Era un escándalo a ojos de todos. Los grupos ecologistas empezaron a denunciar y 15 años más tarde, la justicia valenta, la sentencia ya firme supone la demolición de ese edificio y la restitución del paraje. Difícil restitución, estamos hablando de coste entre 6 y 8 millones de euros que ahora nadie quiere pagar, ni por supuesto el ayuntamiento al que está adscrito este hotel, ni el gobierno regional. El gobierno nacional sí quiere hacerlo, pero no hay corresponsabilidad de los gobiernos locales y autonómicos. Pero mientras que por un lado se tiene claro que esta mega infraestructura urbanística hay que limitarla, eliminarla y esto, por otro lado hay una desregulación, una regulación soft en el impacto ambiental que está planteando por parte del gobierno conservador de Andalucía en estos momentos, que vale muy bien no al Algarrobico, aunque bueno, incluso intentan plantear que pueda ser una residencia para mayores, convertirlo en un tipo de equipamiento público, cosa que no va a permitir la sentencia, porque la sentencia es muy clara del Tribunal Supremo que dice que esto hay que demolerlo. Pero bueno, se está permitiendo otro tipo de pequeña infraestructura, de hoteles de lujo, micro, dentro del parque, ¿no? Aprovechando pues las viejas infraestructuras que había de ocupación del territorio, cortijos, los sistemas tradicionales de cultivo, de ocupación del territorio, convertirlo en pequeños hoteles de lujo. Y digamos que esta lasitud de la legislación ambiental lo que está creando es como una especie de red de servicios turísticos dentro del parque a futuro, contra la que también se está luchando y ya en el año 2020, 2025 también sigue denunciando por este impacto. Y esto nos lleva al segundo de los problemas, la turistificación. Evidentemente, el modelo turístico en España aporta entre el 15 y el 25% del PIB, un PIB que se concentra sobre todo en las regiones de Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía, que es la que tiene mayor número de turistas. Estamos de nuevo este año cerca de la frontera de los 100 millones de turistas en España, pero el turismo, que teóricamente es la gran empresa, y siempre se habla de la gran empresa, el gran motor turístico del país, junto a algunos otros, pues digamos que también genera por parte de la sociedad una serie de percepciones. Y la percepción tiene que ver con los problemas derivados de la turistificación. Tenéis la imagen de ese señor en una de las manifestaciones de los últimos años que dice stop turismo, ¿no? Este turismo supone, evidentemente, escalar en lo que hemos visto antes, escalar todavía más la urbanización masiva y la privatización del litoral, transformada en grandes complejos hoteleros, grandes urbanizaciones y, sobre todo, el problema de la segunda residencia, que ahora vamos a hablar de ese tema. Este proceso supone una reducción del acceso de la gente al litoral, favorecemos el uso privado y mercantilizado de los espacios costeros y esto genera un rechazo social. Por un lado, ese rechazo social. Por otro lado, la expulsión de las comunidades locales. El auge del turismo de masa, plataformas, Airbnb, todas las que pensemos, encarecen el suelo, encarecen el precio de la vivienda porque la destinan solo al modelo turístico y, por tanto, expulsan a los habitantes de esos territorios, de esos lugares. Yo vivo en una ciudad como Granada, donde la principal industria es la universidad y la segunda principal industria es un monumento que se llama la Alhambra. Entonces, evidentemente, la Alhambra supone que el centro de la ciudad tiene una parte importante de la vivienda destinada solo a uso turístico.
Por tanto, los habitantes de esta ciudad vivimos fuera o en los márgenes de la ciudad, dentro de la ciudad, si tu capacidad económica a mí me lo permite, en el margen de la ciudad, pero si no, estamos siendo expulsados de la ciudad y los centros de la ciudad se convierten en grandes parques temáticos para los turistas, pero donde no hay población. Hay una pérdida de identidad con el territorio. Desplazada a barrios periféricos porque no podemos competir con el precio del alquiler turístico. En ciudades como Barcelona, Palma, Valencia o Málaga se habla del problema de la turistificación. En el caso de Ibiza, una isla con una altísima vocación turística, en estos momentos los médicos, enfermeras del sistema público están viviendo literalmente en la calle, en tiendas de campaña o en roulotte o en camper, porque para desarrollar su trabajo con sus sueldos no pueden pagar el precio de una vivienda para vivir. Entonces la imagen es claramente, es escandalosa, está siendo escandalosa en todos los sentidos, ¿no? Porque digamos que los médicos que van a los hospitales públicos a curar a la gente y a solucionar los problemas de salud están literalmente teniendo que vivir en la calle, en tiendas de campaña o en camping, porque sus sueldos no les permiten pagar el precio de un alquiler de casa. Esto es un grave problema social que supone un rechazo social muy fuerte. Además, hay una transformación del paisaje y una pérdida de soberanía del territorio. El modelo turístico, impulsa un modelo económico teóricamente libre o teóricamente exitoso, pero muy dependiente y muy especializado, que supone una planificación del territorio, pero focalizado o direccionado hacia intereses externos, inversores inmobiliarios, grandes cadenas hoteleras. Esto supone la pérdida de alternativas productivas locales, agricultura, pesca artesanal, economías locales, genera una sensación de despojo, una situación de pérdida de soberanía alimentaria, cultural e identitaria, y en una parte de esta sociedad provoca un rechazo al modelo turístico. Las comunidades además pierden el control sobre sus recursos propios, agua, playa, patrimonio, etc. Podemos hablar luego de privatización del agua, de privatización de playas, podemos hablar de todo esto. Y una presión sobre los recursos naturales. El turismo demanda agua, demanda energía, demanda suelo en regiones que ya son muy vulnerables a la sequía y al cambio climático, como el caso de Andalucía. Y además entramos en competencia con otros sectores. Destinamos suelo a producir turismo o a producir energía. Ahora lo veremos en el tercero de los elementos que os propongo de debate. Y a eso supone una pérdida en agricultura, en consumo doméstico, por tanto un despojo ecológico que las comunidades locales se ven obligadas a asumir los costes de la sobreexplotación. ¿Qué inversiones hay que hacer para superar la escasez de agua? ¿Qué inversiones hay que hacer para asumir los residuos? ¿Qué inversiones hay que hacer para la contaminación? Y, por tanto, hay una injusticia ambiental percibida por una parte de la población local a gran escala, ¿vale? Y genera conflictos. En muchos lugares ya estamos hablando del rechazo al monocultivo turístico. Hemos visto el Algarroví con la imagen justo antes. El caso en Barcelona de la ciudad para quien la habita y no para quien la visita, la protesta en Baleares que he dicho antes contra la masificación turística. Por tanto, hay una sensación en la ciudadanía del derecho a habitar, a acceder y a decidir sobre el territorio que está viéndose vulnerado por legislación que luego, si queréis, podemos entrar a estudiar de casos muy particulares para el contexto español. El despojo territorial provocado por el modelo turístico en el Mediterráneo se concreta en, por resumir, privatizamos y ocupamos el litoral, expulsamos a la población local por la gentrificación, establecemos una pérdida de soberanía sobre los recursos en la modo de vida, generamos una presión ecológica sobre un territorio muy frágil y generamos una dimensión del conflicto que tiene estas imágenes. Manifestaciones, rechazos, la imagen que el otro día rescataba de una manifestación ya en los años 80, decía no más camas y no más hoteles en Lanzarote, en las Islas Canarias, que es el otro gran territorio de experimentación. Hay los compañeros del equipo, Alejandro García Olivares, que está trabajando sobre este tema también, y otros compañeros, Juan Manuel Brito, trabajan sobre esta temática en Canarias y ya tienen elementos muy, muy interesantes de investigación. Hay un rechazo al turismo, por lo menos al modelo turístico como tal, porque ahí tenéis la pancarta en las Canarias del año 23, 13 millones de turistas en las Islas Canarias, el 30% de la población canaria está en el umbral de la pobreza y el paro juvenil está por encima del 40%. Por tanto, no genera bienestar, no genera riqueza, no genera empleo, por tanto, ni siquiera supone eso para lo que supuestamente se vende el éxito del modelo turístico, que es para generar una sensación de bienestar económico para un conjunto mayor de la población.
Ante eso se proponen hay más mecanismos de rechazo. Por ejemplo, esta es una imagen de la playa de Mallorca contra el turismo masivo, ¿no? El caso que antes mencionáis, y algunos datos que tenéis ahí de los más recientes informes, donde entre el 60 y el 80% de la población en Canarias, por ejemplo, ve el turismo como algo negativo para el medio ambiente, negativo para los recursos, incluso negativo para el desarrollo económico, ¿no? Por tanto, digamos que hay un desacople muy fuerte entre lo que son las políticas públicas que las instituciones y los gobiernos regionales hacen, donde caminan por este modelo turístico, y una parte de la población que en este momento esto lo ve como un problema, lo ve como un obstáculo para su mejora de vida. Y de hecho, ya están surgiendo las primeras plataformas ciudadanas en algunas ciudades y regiones que están planteándose acudir a las próximas elecciones y presentarse como organización política, partido, bueno, los diferentes modos que tiene el sistema electoral en España, para en las instituciones llevar esto como como el programa político. O sea, su programa político es parar, frenar el impacto del modelo turístico, ¿no? Por tanto, digamos que hay una movilización ciudadana y política de conciencia muy importante a la hora de repensar esto. Problema, la turismofobia, porque evidentemente mientras que este modelo turístico es exitoso, el precio de la vivienda se encarece, fruto de esta expectativa de beneficio, lucro que tiene la gente alrededor del modelo de turistificación, y la gente joven no puede acceder a una vivienda. El acceso a la vivienda a la gente joven en España es prácticamente imposible en estos momentos, con los precios cada vez más exponenciales y cada vez de subida del precio de la vivienda por metro cuadrado. Yo vivo en una ciudad donde ya de las que tiene mayor presión en estos momentos en el tema, donde el metro cuadrado de vivienda construida está en los 3.000 euros. En los 3.000 euros. Eso supone que una vivienda de 100 metros son 300.000 euros. 300.000 euros son, ¿qué? 60 millones de pesos, ¿vale? No sé, estoy pensando, luego hacemos las cuentas hablando, ¿vale? Problema de acceso a la vivienda, problema de impacto negativo sobre las condiciones de vida y las condiciones identitarias. Propuesta, cobro de ecotasas, es una de las soluciones que se ha planteado. Establecer zonas de tensión en la vivienda frente a los usos turísticos, o sea, lugares dentro de la ciudad donde se limita la oferta de pisos turísticos privados. No estoy hablando de hoteles, estoy hablando de la oferta donde un individuo tiene 1, 2, 3 viviendas y la oferta como piso turístico regulada por parte del Estado, donde obtiene una renta y paga unos impuestos. Bueno, eso ya se llega al punto de establecer moratorias donde no se permite dentro de la ciudad aumentar la oferta, ¿no? Y eso genera también un impacto y unas luchas, ¿no? En definitiva, un cuestionamiento al modelo del turismo masivo, ¿no? Por los impactos sociales y por los impactos ambientales, ¿vale? Por tanto, primera brecha socioterritorial, la frontera de la arena y la frontera de la arena, la apropiación de arena con el modelo agrícola intensivo. Segunda brecha, el turismo. Tercera brecha, la frontera energética. En un contexto de cambio climático donde buscamos cada vez más se busca cada vez más el acceso a energías renovables, una de esas energías renovables, no entre las fotovoltaicas y otras, podemos hablar luego, es los parques eólicos marinos. Un programa específico, un plan de ordenación del espacio marítimo, que pretende elaborar 19 polígonos y 5.000 kilómetros cuadrados en territorio marino, superficie donde se podrán colocar los parques eólicos marinos en estos territorios, ¿vale? Intentando llegar a los 6, se habla de 3 millones de megavatios, ¿no? Se habla de establecer una nueva frontera energética, un nuevo uso energético, ¿vale? El Consejo Global de Energía Eólica, el Global Wind Energy Council, en el 2024, en su reporte del Global Offshore Wind Report, habla de que evidentemente la propuesta eólica marina es evidentemente una opción de futuro. China y Europa son los dos grandes contribuyentes a este crecimiento del eólico marino, con más del 80% de las nuevas incorporaciones de parques eólicos marinos. Estados Unidos, hasta la llegada de Donald Trump, en las últimas 2 semanas se han suspendido los proyectos que tenía Dinamarca para construir parques eólicos marinos en Estados Unidos, era también otro polo. Y, evidentemente, España es una potencia ecológica global muy fuerte. Se habla también de un yacimiento de empleo. El objetivo, es la instalación de 3 gigavatios, ¿no? Como el objetivo máximo, ¿no? Pero bueno, intentar llegar a convertir España en una potencia ecológica global porque sus condiciones ecológicas lo permiten, ¿no? Claro, esto
Me vuelvo a Cabo de Gata, uno de los lugares, para que veáis el laboratorio que tenemos con Cabo de Gata y con el Mediterráneo, uno de los lugares para instalar estos parques eólicos marinos era Cabo de Gata. Era ese mismo lugar de la frontera de la arena, ese mismo lugar de la frontera del turismo, pues el mismo lugar donde se planteó un parque eólico marino. Ahí tenéis un poco la estructura de anclaje de los generadores flotantes de energía eólica y los riesgos que supone para los ecosistemas marinos, evidentemente. Hay toda una serie de plataformas ya en España, la de Burela y otras muchas en el Cantábrico. Ahora vamos a ver las 4 regiones que plantean evidentemente que esto supone una alteración de los flujos oceánicos, una pérdida de biodiversidad marina, establecer problemas evidentemente con la fauna migratoria, como ocurre también con los parques eólicos terrestres. Por tanto, se ven muchos problemas socioambientales que lo hace totalmente incompatibles también con el tema de la pesca, evidentemente, porque si estos parques eólicos marinos en determinados lugares suponen un conflicto de intereses muy fuertes con la pesca. Estos son los 4 parques eólicos, las 4 zonas de territorio eólico en el contexto español que se establecen, ¿no? Arriba está la imagen del Mediterráneo, que si veis, del Mediterráneo sur, perdón, que es la parte de la imagen que está arriba a la derecha, a la izquierda vuestra, ¿sí? Veis que ahí hay una serie de zonas que se establecen como reservorio de protección de biodiversidad, otros que se plantean que sean para la extracción de áridos submarinos, una zona de protección de defensa nacional, una zona de protección cultural, pero también se establecen una serie de lugares de producción de estos parques eólicos marinos, ¿no? Donde se pretende vender con este gran plan la posibilidad de establecer una ecocompatibilidad entre el modelo ecológico de parques eólicos marinos y la protección de la biodiversidad. Esta es una propuesta en ciernes, llevamos 2 años discutiendo sobre este tipo de cuestiones y hay un debate científico, ciudadano, político muy fuerte, ¿no? La imagen de arriba derecha es de Galicia, la imagen de abajo izquierda es sobre las Canarias, sobre las Islas Canarias, que veis que también tiene un proyecto, ¿no? de establecimiento de parques eólicos marinos. Ahí hay también acuicultura, hay zonas también destinadas a la acuicultura, por tanto, digamos que en el fondo los parques eólicos pretenden ser como una especie de polo de extracción de commodities marinos donde la energía eólica es uno más, pero evidentemente hay todo un discurso de protección de territorios, pero a la vez se extrae recursos energéticos. Por ejemplo, en la zona de Canarias es muy importante la minería submarina, que luego vamos a dedicar un pequeño enfoque a esto, ¿no? La extracción de la minería rara, ¿no? De las tierras raras, que también aquí tienen un elemento importante porque están vinculados a yacimientos de fosfatos que hay en la zona del Sáhara, ¿no? En la África continental. Y abajo derecha tenéis la imagen de Cataluña, ¿vale? Que es otro polo de producción de parque eólico marino. Rechazo a los parques eólicos, el impacto sobre la bifauna marina, el efecto arrecife, los efectos barrera para la pesca y para los flujos oceánicos, la alteración de las corrientes marinas y del afloramiento, el upwelling, los efectos sobre la pesca, ¿no? Evidentemente, son más que evidentes los problemas que tiene la instalación de los parques eólicos sobre el lecho marino, la pérdida de artes de pesca y el aumento de la distancia de navegación hasta los caladeros provocados por los trabajos de mantenimiento de los parques eólicos. Están en caladeros tradicionales que tienen una competencia en el espacio con las tierras, con otros usos terrestres. El impacto sobre las evaluaciones científicas, evidentemente, estos parques eólicos dificultan que podamos establecer observatorios de evaluación de escenarios de futuro, ¿no? Sobre cambio climático, porque la alteración que estos parques generan en determinados territorios son más que evidentes a la hora de establecer una evaluación científica. Y el impacto sobre la percepción social y visual, que estos territorios que son otro de los elementos que la gente rechaza muy fuertemente por la instalación de los parques. Solo una mirada mínima para que hagamos un pequeño ejercicio. Fijaros, esto es la minería submarina en España. Se está desarrollando también, y fijaros que estamos hablando de los mismos lugares. Estamos hablando del Mediterráneo, estamos hablando de las Islas Canarias y estamos hablando de la zona norte de Galicia, donde se identifican los yacimientos de tierra rara o minerales estratégicos, ¿no?
dentro de este gran proyecto que la Unión Europea ha puesto en marcha después de la guerra de Ucrania, etcétera, de buscar nuevos yacimientos de minerías raras, de tierras raras, perdón, y de minerales estratégicos, ¿no? Bueno, pues esto también afecta al manejo de los mares y evidentemente fijaros que no hay una sobreposición de este tipo de estrategias extractivas de extracción de commodities porque también va a los mismos territorios, va a Mediterráneo, va a las Canarias, por tanto los mismos lugares sufren, los mismos mares o los mismos territorios marinos sufren todos los procesos de extracción de commodities. Y nos vamos al cuarto y último, por ir terminando, el plástico, ¿no? Evidentemente hay que tener imagen de la concentración del plástico, ¿no? en los océanos. Gramos por kilómetro cuadrado. Evidentemente aquí tenemos un problema que tiene que ver, y aquí la reflexión un poco más a largo plazo. Bueno, ahí están algunos datos que seguro que conocéis, ¿no? Cuánto tiempo tardan los plásticos en descomponerse, ¿no? Lo cual es una suposición porque, vamos, es una interesante, pero yo creo que el debate está mucho más allá de esto, ¿no? Y es si podemos mantener nuestro modelo de civilización, nuestro modelo económico que se basa en el plástico como el gran bien de consumo, ¿no? Asumiendo que eso genera un impacto energético muy fuerte, cuánta energía consumimos en producir plástico y además cómo generamos los residuos de plástico que acaban afectando a nuestros cuerpos, a nuestras vidas. Los recientes informes sobre el plástico, por ejemplo, en la leche materna que alimenta a los niños, ¿no? Recién nacidos, o la existencia de plástico en la Antártida, o el Círculo Polar Ártico, o la existencia de plástico en una ciudad donde yo vivo, el Parque Natural de Sierra Nevada, con la estación de esquí, ¿no? Que evidentemente a 3.200 metros, pues ya todos los borreguiles en las zonas de biodiversidad, que esas sí están altamente protegidas y no tienen acceso humano de ningún tipo, pues sin embargo presentan altos niveles de contaminación de plástico. Por tanto, la era del plástico, la era de la basura, digamos que otro de los elementos centrales que debemos de abordar cuando investigamos o nos aproximamos a problemas relacionados con mares. Algunos datos, por establecer un poco de diálogo compartido, ¿no? Se habla de 230.000 toneladas de plástico que se invierten solo al Mediterráneo cada año, ¿vale? Esos son 500 contenedores diarios. Según WWF, por poner un dato, tampoco podemos extrapolar a otro, ¿no? Eso supone media millón de toneladas anual, o sea, 33.800 botellas plásticas por minuto. Ya hay más de 1 millón de toneladas de plástico acumulado en la cuenca mediterránea, muchas depositadas en forma de microplástico en sedimentos, y la proporción micro-macroplástico, los macroplásticos, los restos grandes, suponen el 94% del plástico vertido en el Mediterráneo, y en cuanto a microplásticos primarios, se habla de un flujo de 13.000 toneladas, donde los neumáticos, el polvo de neumáticos representa el 53%, los textiles, ojo a los textiles, eso habrá que prestar atención, aunque ya se presta mucha a esto, supone el 33%, las microesferas cosméticas el 12% y los peles industriales apenas el 2%. El Mediterráneo es solo el 1% del agua mundial, pero acumula el 7% de los microplásticos globales, ¿no? Por tanto, es un problema y es otro problema que tenemos que abordar cuando enfocamos estas cuestiones. El 95% del residuo flotante en el Mediterráneo es plástico, parecido al Pacífico. Aproximadamente una pieza de plástico por cada 4 metros cuadrados. Hay 1,25 millones de microplásticos por kilómetro cuadrado, casi 4 veces más que el Pacífico. En las Islas Columbretes, que están en la costa mediterránea española, cerca de Castellón, se han hallado 6.000 partículas por kilo de sedimento, que son unas concentraciones excepcionalmente altas, sobre todo, por ejemplo, que afecta a corales únicos en esta zona, como es la Cladocola caspitosa. También encontramos cifras similares a los sedimentos del lecho marino, ubicadas en las zonas más profundas que funcionan como puntos calientes. ¿Quiénes son los culpables? Aquí sí me permite hablar de culpabilidad. A mí no me gusta hablar de culpabilidad judío-cristiana, pero aquí se habla de culpabilidad. Los principales vertidos provienen de Egipto, Italia y Turquía, ¿vale? Ahí tenéis algunos de los datos. En aportaciones per cápita, Montenegro es la que más aporta por persona, 8 kilos año persona. Albania, Bosnia-Herzegovina y Macedonia, 3 kilos año persona. En temperatura diaria, España aporta cerca de 126 toneladas día, una cifra que solo supera a Turquía a nivel global. Por tanto,
digamos que es un problema que tenemos que evaluar, pero que tenemos que sobre todo pensar soluciones, ¿no? Este es el mapa del Mediterráneo con las localizaciones de acumulaciones de basura marina con Copernicus Sentinel, ¿no? Cada círculo rojo representa una acumulación detectada entre el julio del 2015 y septiembre del 2021. Y este es el flujo de plástico hacia el mar por residuos mal gestionados, porque una cosa es el vertido solo de plástico, otra es los residuos, ¿no? El turismo también es el principal sector que contribuye a la basura en las playas, más de un 60% viene del modelo turístico, la pesca y la acuicultura están en torno al 5 al 10, y hay 10 tipos de artículos que suponen más del 66% de la basura de las playas del Mediterráneo. 9 de ellos están fabricados total o parcialmente con plástico y 7 son plásticos de un solo uso. Las colillas, los filtros del cigarrillo son los más comunes, suponen más del 27%. Por tanto, digamos que no tenemos, es un elemento que yo planteo, ahí tenéis el informe íntegro del cual están sacados algunos de los datos, las imágenes del Parlamento Europeo, ¿no? Para que entendamos la dimensión de este problema, ¿no? ¿Cómo afrontar desde la investigación? Pues ya es mi punto de llegada, ¿no? El punto de llegada tiene que ver con cómo afrontar desde la investigación histórica ambiental este tipo de problemáticas actuales y no tan actuales, porque aquí hay una matriz histórica de este problema. Uno de los proyectos en los que estamos trabajando, tenéis el logo arriba, es Full Oceans, Human History of Marine Life, que es un proyecto, un Synergy Grant Europeo, donde lo que estamos trabajando es estableciendo una línea base por polígono delimitado en todo el mapa del mundo, una línea base de extracción de recursos marinos, ¿no? Pretendemos llegar en unos años a tener una gran base de datos de extracción desde el siglo XVI hasta la actualidad de recursos marinos. Estoy hablando de recursos marinos, no de contaminación, o sea, de cuántos peces, mamíferos, etcétera, se han extraído de cada uno de estos territorios para tener una gran base de datos disponible, ponerla en código abierto, como son todos los proyectos europeos, para el conjunto de la población. Yo siempre recomiendo alguna lectura, recomiendo el libro que tenéis abajo, de Philippe Boiret, Leviathan or the Whale. Hay traducción en castellano, que es una recreación, una manera de pensar, un libro que seguramente todos habéis leído, muchos habéis leído, que es Moby Dick, la ballena, ¿no? De Herman Melville. Bueno, pues digamos que es este azules, ¿no? Porque es a la hora de pensar, sobre todo porque tenemos que repensar la relación que los seres humanos tenemos con los seres sintientes, no pensantes, que son los seres animales, ¿no? Que habitan la tierra, pero también habitan el mar. Y cómo es nuestra relación con esos seres marinos, que ha sido una relación de ecocidio, de destrucción, de extracción. Prestamos mucha atención al tema de las ballenas y algunas imágenes de Chile o de otros lugares de América, ¿no? De América Latina, pero también son las mismas para Europa, ¿no? Donde hemos tenido una relación depredadora a lo largo de la historia con el territorio, no solo ahora, ¿no? Ballenas, leones marinos, tiburones, etcétera, ¿no? Y digamos que tenemos que repensar en una situación de frontera, de abismo civilizatorio como tenemos en estos momentos con la amenaza de cambio climático y de alteración de nuestras condiciones de vida, cómo va a ser nuestra relación con el resto de seres vivos con los que habitamos el planeta. La humanidad de azules es un campo emergente dentro de los estudios culturales, literarios y ambientales que propone mirar al mar y a los océanos como un espacio central para repensar la historia y la cultura y la relación con el planeta. Si los estudios terrestres, a los que yo me he dedicado toda mi vida, una parte de mi vida, privilegian la Tierra, con la humanidad azul, lo que buscamos recuperar la importancia de lo marítimo, de lo acuático, en nuestras formas de vida, de imaginación y de pensamiento. Ahí tenéis los textos de Serpi, Loperman o el texto de Steve Mann, Introduction to the Blue Humanities, que son algunos de los primeros textos de compilación a los que podéis acceder a aquella gente que os interese este tipo de temáticas, y si os interesan otras más, pues me pedís porque justamente estamos trabajando. Va a salir, de hecho, en los próximos meses un libro publicado por Bloomsbury, la editorial Bloomsbury, que es justamente un handbook de Blue Humanities, ¿no? Donde vamos, más de 30 investigadores, trabajamos sobre cada uno un topic. De hecho, el topic que yo voy a publicar es Océano Pacífico, ¿vale? Que ya está terminado y entregado a la editorial y que esperamos que esté disponible dentro de unos meses. Creo que para primavera del año que viene ya estará disponible. ¿Cuáles son los temas centrales? Pues establecer cierta hoja de ruta, cierta agenda compartida, pues el mar como espacio cultural histórico, no solo físico, como contacto, como intercambio, como conflicto, como creación cultural, comercio, migraciones, etcétera.
ecología y sostenibilidad ciudadana, reflexionar sobre la crisis ambiental, la contaminación plástica y el cambio climático en relación con los mares, regulación y biodiversidad. Los imaginarios marítimos, que me parece una cosa muy interesante, por lo menos los que estamos a medio camino entre estudios históricos y culturales, ¿no? Lo literario, lo artístico, lo filosófico sobre el mar, desde la épica náutica hasta la ciencia ficción oceánica, ¿no? El Leviatán, el naufragio, la isla, el puerto, etcétera. La movilidad y la circulación, ¿no? El mar como espacio de flujo, de mercancías, de personas, de saberes y de identidades, no solo presta el ideal a lo cuantitativo, sino también a lo cuantitativo, los saberes, la memoria biocultural de nuestros territorios. Derecho y geopolítica oceánica, el mar como territorio disputado, temas de soberanía marítima, de fronteras invisibles, de pesca, de protección de recursos, las rutas comerciales, el poder naval. Y luego, para mí, un elemento central, que estoy muy focalizado también en ello, es la interconexión de lo humano y lo no humano. Una visión posthumanista del océano, no como fondo pasivo, sino como una fuerza activa, con agencia, con dinámica propia, que convertir los océanos, los mares en agentes, ¿no? En tener su propia agencia y pensar la relación entre humanos, especies marinas y materialidad acuática, ¿vale? Los enfoques metodológicos son claramente interdisciplinares, de crítica ecológica, de cómo analizar las narrativas culturales que reflejan y afectan la crisis ambiental de los océanos, de perspectiva postcolonial, examinar la colonización, comercio de esclavos, expansión imperial, ligadas al mar y a partir de ahí establecer una dimensión postcolonial decolonial, un giro material que es importante, que es atender al agua como sustancia, a los flujos, la densidad de los movimientos más allá del humano, y un pensamiento global. Pensar el océano, los mares, ahora que son comunes globales desde la Declaración de Naciones Unidas, como un conector planetario que trasciende fronteras nacionales y que nos debe permitir establecer otro tipo de agendas de investigación. Ahí tenéis el enlace al Rachel Carson Center, el coloquio que dio hace unos meses, hace un par de años, perdón, Steve Menz en el Carson Center. ¿Cómo podemos imaginar este futuro? Pues simplemente lanzo alguna idea. Pensar sobre la ordenación espacial y la planificación marítima integrada. En Europa tenemos una directiva europea sobre el ordenamiento de espacios marítimos que habla de cómo planificar los usos humanos en las zonas marinas, pero habla de uso humano y habla de sostenibilidad y habla de evitar los conflictos entre los sectores, pero es una lógica claramente extractivista. Las estrategias marinas, que tienen diferentes leyes en el contexto español, que hablan de ordenar el territorio, el espacio marítimo por demarcaciones, vinculando uso humano y protección ambiental y colaboración transfronteriza, pero no incorpora esta agenda de los seres vivos que están en el mar. Y un impacto práctico, ¿no? Que es intentar ver qué herramientas pueden fomentar un diálogo entre los espacios ribereños, coordinando uso y reduciendo los malentendidos territoriales, pero que mi opinión sigue adoleciendo de esta perspectiva poshumanista que debemos de incorporar en los marcos legislativos, ¿vale? Ahí tenéis algunas de las herramientas para el contexto español para quien quiera aproximarse a una perspectiva comparada. La Convención Barcelona, vigente del 76, sobre la gestión integrada de costas y el impacto ambiental, con los principios de precaución. La Red Natura 2000 Marina, que incluye espacios protegidos como zonas de especiales conservación y de protección. La Directiva Marco de Estrategia Marítima, que habla del estado ambiental correcto de los mares, como es el caso mediterráneo, pero vemos que quizá la realidad no es justamente lo que la legislación plantea. Y la relevancia, bueno, que sí que todo esto trasciende fronteras y deja en manos de los científicos la protección del ecosistema, pero que esto luego no se traduce en política pública, ni siquiera en acción colectiva, participativa, ciudadana, por lo menos en el mar Mediterráneo. Hay otros lugares que seguramente esta cosa ocurre mucho mejor. Conozco México, conozco Baja California, con otros lugares donde esta dinámica sí existen, pero no existen en contexto europeo. Las cuotas de pesca son un gran problema en estos momentos, con un consumo de pesca en nuestra pauta alimentaria muy alto. Pues bueno, medidas de compensación, flexibilizamos los límites, es un esfuerzo pesquero entre los países ribereños, España, Francia y Francia e Italia, pero siempre dependemos de caladeros fuera de Europa y las negociaciones con los países africanos van vinculadas siempre a la idea de cómo saquear los caladeros de esos países africanos para mantener nuestra industria pesquera a gran escala y de arrastre, ¿no? Por tanto, estamos destruyendo
deslocalizando, ¿no?, la destrucción de océanos y de mares en otros lugares, porque ya nuestros mares los tenemos lo suficientemente contaminados como para no poder ni siquiera abastecer de ellos bajo ningún concepto. Los grandes modelos de acuacultura o de piscicultura que se están desarrollando son una lucubración un poco distópica, ¿no?, de lo que es abastecer a la población europea de pescado mediante sistemas claramente artificiales que además en ningún caso respetan el bienestar de los seres vivos, ¿no? Las creaciones de parques marinos y zonas protegidas se están activando mucho más en los últimos años. De forma reciente, en el 2025, Grecia propuso 2 parques marinos extensos, prohibiendo las prácticas como el arrastre y protegiendo la especie marina, que incluye consulta pública que está abierta todavía. Por ejemplo, el tema de la guardería de ballenas que se ha puesto, de cachalotes, ballenas, que se ha puesto en marcha en Formentera, en España, que está suponiendo un grave problema, pero que es una zona de protección de un lugar de custodia de bebés, cachalotes también. Pero todo esto genera muchas tensiones, muchos conflictos, porque al final estamos disputando recursos entre los países dentro de las lógicas extractivistas que tienen cada uno de los países europeos, y al final generan fricción y generan la búsqueda de necesarios espacios de cogestión o de zonas transfronterizas protegidas que no estamos desarrollando. Termino. Este es el final de la presentación, ¿no? Las propuestas de transformación van vinculadas a estas cuestiones. ¿Cómo podemos establecer un modelo decrecentista? Entendiendo por modelo decrecentista de los países del norte global, ¿eh? No entiendo que ningún país del sur tenga que decrecer su economía, pero los países del norte tenemos que decrecer. No podemos seguir consumiendo la cantidad de materia y energía que tenemos porque la hacemos a costa de otros países, a costa de los recursos de otros países, y esto genera una injusticia ambiental global que es insostenible en estos momentos. ¿Cuál es el modelo turístico que queremos? Podemos establecer procesos de participación pública para decidirlo, participación pública claramente democrática, no sesgada. ¿Cómo caminar hacia la descarbonización de nuestra economía? Podemos diseñar transiciones energéticas justas. La actual no es una transición energética justa. Si queréis, luego podemos entrar en este debate, pero no lo es en ningún lugar del mundo en estos momentos. Estamos escalando la producción de energía y estamos suministrando energía verde y renovable mucho más barata para el modelo industrial, pero esto no se está traduciendo en una reducción del consumo de energía. Se está traduciendo en que metemos en los circuitos energéticos más energía renovable, mientras que los modelos de carbón, gas, etcétera, se mantienen. Por tanto, no estamos haciendo ningún tipo de transición energética. Y el océano. Los océanos, los mares, como fronteras fluidas que tenemos que pensarlos como un nuevo lugar de esta idea que yo decía antes de la Blue Humanity, de conector de fluidos, de conocimientos, de saberes, etcétera, y de nuevo lugar de territorio de aprendizaje para crear, evidentemente, o para intentar pensar, imaginar otro futuro posible, otras formas de sociedad posible que sean mucho más respetuosas para las condiciones de vida de los seres humanos y no humanos. Ahí tenéis todos mis datos, ahí tenéis mi correo, código ORCID, página web, etcétera, y mis cuentas de redes. Y bueno, simplemente espero que no haya sido muy largo, espero que no haya sido muy intenso, y gracias por vuestra atención. Y entiendo que si queréis abrimos un pequeño espacio de preguntas, de respuestas, o pequeño o gran espacio. Yo no tengo ninguna prisa, ¿vale?, en responder a todas las preguntas que vosotros queréis mantener, y el ofrecimiento del correo está ahí, lo saben algunos de los que están aquí, que me tenéis a vuestra disposición para lo que consideréis necesario. Gracias. Muchas gracias, Ortega, por esta valiosa presentación. Y ahora abrimos un espacio de preguntas y respuestas. Los invitamos a participar levantando su mano para activar su micrófono o mediante el chat. Adelante, ¿alguna pregunta para el doctor? Alejandro se lanza. Venga, Alejandro. ¿Qué tal, Antonio? Un gusto saludarte nuevamente. Bueno, mi pregunta es más bien sobre alguna metodología eficiente en el cual se pueda trabajar sobre conteos energéticos de las ciudades turísticas, saber cuánto consumen, etcétera, etcétera. Si tú has trabajado
particularmente en alguna metodología específica en el cual se pueda abordar para destinos turísticos del sur global? Hasta donde yo conozco no hay una metodología formalizada a nivel, entiendo que es cuantitativo lo que estás pidiendo, ¿no, Alejandro? Más que quali. Sí, sí, correcto. También por ahí sí has también explorado pues, alguna metodología cualitativa también. O mixtas. Claro, fíjate que yo para esta parte de la Blue Humanity yo estaba trabajando en establecer una metodología, en parte la hemos establecido para el tema del extractivismo oceánico, ¿vale? En parte la hemos establecido para el extractivismo oceánico, de establecer una metodología quanti. A mí me gustaría trabajar, y algún proyecto antes hemos mencionado en una conversación sobre este tema, a mí me gustaría trabajar en una palabra que se utiliza mucho, que yo creo que se utiliza mal, en mi opinión, ¿eh? Puedo recibir el apaleamiento académico que queráis en cualquier momento, ¿vale? Que se utiliza mal porque yo creo que tiene un sesgo muy cuantitativo y que tenemos que hacer una reapropiación cualitativa. Y es que hablamos de la palabra metabolismo, que es cantidad de energía y materia que consume, ¿vale? Bueno, pues yo creo que eso tenemos que hacerlo, porque hasta ahora las herramientas cuánticas que hay para eso son incapaces de evaluar nada que no sea sistema agrario. Y yo creo que es una limitación y un sesgo académico que lo que está es anulando cualquier otro tipo de posibilidad de aplicación de esa metodología fuera de ese espacio. Probablemente porque los que la crean, son historiadores agrarios. Entonces no entienden nada más que de historia agraria. Esto es una crítica pequeñita a los que la han hecho, ¿vale? Entonces, yo creo que yo he empezado en parte con una línea base, por tanto, una metodología quanti-quali de tema de extractivismo oceánico. Y yo creo que deberíamos de empezar a aplicar o a pensar qué indicadores, y tú lo has dicho muy bien, estoy totalmente de acuerdo contigo, qué indicadores quanti-quali tenemos que integrar dentro de una metodología para evaluar correctamente esto. Porque seguro que vosotros conocéis más que yo de esto, ¿vale? Pero para el modelo turístico, a mí, yo no conozco esa metodología. No estoy diciendo que lo que se haga no sea válido, no he dicho eso. Me parece que es súper válido todo lo que se hace. Pero tenemos que responder porque cuando vamos a un proceso de participación pública con agentes ciudadanos que plantean que el turismo es una actividad extractiva que degrada nuestras condiciones de vida, desde los agentes desde el otro lado nos ofertan indicadores económicos. PIB, renta, no sé qué. Vale. Estoy hablando de mi espacio, no extrapolo más allá de donde yo estoy y de donde yo vengo, ¿vale? Desde este lado entramos a ese juego, me explico. Entramos al juego de condicionar que el modelo económico del turismo no es sostenible a pesar de esos datos macroeconómicos. Entonces, claro, estamos jugando en las vientres del diablo, en la entraña de la bestia. Estamos jugando en la entraña del modelo económico. Probablemente nosotros lo que tenemos es que salirnos de ese juego. No estoy diciendo ser antieconomicista, o sí, no lo sé. Decidamos lo que queremos ser. O anticapitalistas, decidamos lo que queremos ser en otro momento. Pero tenemos que jugar con otras herramientas. Y por ejemplo, el proyecto Full Oceans, este que yo estoy diciendo, a mí me ha producido mucha emoción participar me parece muy interesante porque estoy participando con gente que no tiene nada que ver con lo que yo hago. ¿Vale? No son historiadores, si es que yo soy un historiador, que tampoco lo sé muy bien, no son historiadores, son literatos, son gente del campo de la ciencia económica, son biólogos, son botánicos, son oceanólogos, y estamos pensando cómo construir una línea base de extractivismo oceánico, probablemente muy ambicioso. También es verdad que el proyecto tiene mucho dinero, aunque yo no veo ese dinero, pero el proyecto tiene mucho dinero, tiene una financiación de la Unión Europea para 5 años por encima de 12 millones de euros. Entonces, establecer esa línea base estableciendo un área determinada. Entonces, tenemos que escoger un estudio de caso y aplicarnos ahí a tener un data entry muy eficaz en ese territorio de cuál ha sido la extracción de recursos
marinos, terrestres, energéticos, etcétera. Y además añadir a eso elementos quali, como son sistemas de pesca, simbolización del territorio por parte de las comunidades locales. Y estamos trabajando en eso. Y a mí, por eso entre comillas, me ilusiona participar en ese proyecto, por eso, porque creo que estamos empezando, pero sinceramente, no sé hasta dónde. Y te digo que es una incapacidad mía, ¿eh? Si existe, levanto la mano, pido disculpas, me retracto de lo que estoy diciendo. No veo la herramienta quanti-quali para analizar el impacto económico. O no la veo suficientemente desarrollada. Que no lo estoy diciendo como crítica, lo estoy diciendo también como reto. Hay que hacerlo, ¿vale? Porque usar solo variables económicas es jugar en otra liga. Estamos jugando en la liga del discurso economicista. Es una parte del análisis, pero hay otras muchas, ¿vale? Cuando la gente aquí rechaza el modelo turístico porque simplemente no tiene dinero para comprar una casa. Porque todas las casas están vacías, esperando que lleguen turistas que paguen un alto precio por el alojamiento turístico, mientras que la gente ve que no puede vivir en ningún sitio de la ciudad. Porque la ciudad está cerrada y encapsulada a la espera de que llegue el turista que alquile esa casa. Eso está generando una tensión social fuerte, ¿eh? Y el debate que te encuentras desde las instituciones es, bueno, es que el modelo turístico es un motor económico, son cortoplacistas, bueno, este es el modelo que tenemos, no podemos inventar otro. Bueno, pues frente a ese cortoplacismo de las políticas públicas que ven en el modelo turístico de masa, en un modelo turístico, no estoy hablando, en el modelo turístico de masa, ven la opción, tenemos que contraponer, tenemos que poner del otro lado otro tipo de herramientas, de análisis, de variables quanti-quali que ofrezcan, otra mirada, para que el campo no sea siempre el mismo de juego, ¿vale? Yo vivo en una ciudad que tiene la renta per cápita la segunda más baja de España, ¿vale? Comprar un piso, un departamento nuevo en esta ciudad está por encima de los 400.000 euros. Se me escapa el análisis en pesos. ¿Cuánto es eso? 4 millones... por 2, 8 millones de pesos, ¿puede ser? No lo sé, más o menos, ¿no? He sumado más, estoy calculando a 20. No sé si estoy calculando bien, a 20 pesos el euro. Debe estar como a 24 aproximadamente. Pues creo que he calculado bien, ¿no? 400.000, 4 millones, 8 millones de pesos, ¿no? Por encima de 8 millones de pesos. ¿Vale? Cuando el sueldo base de una persona joven en este país es al mes 1.000 euros. ¿1.500 euros o 1.000 euros? Máximo, digo, el sueldo base mínimo, teóricamente el mínimo que tiene que ganar toda persona legalmente, son 1.250 euros. Los 1.000 euristas, ¿no? Como le llaman. 1.000 euristas, los minis 1.000 euristas, ¿no? Alguien joven no puede acceder a una vivienda. Pero es que el precio del alquiler está por encima del salario mínimo. O sea, alquilar una casa, no comprar, alquilar una casa en la ciudad cuesta más en estos momentos que el salario mínimo de un joven. O sea, la gente joven, entendiendo por joven menos de 35, claro, la gente joven está teniendo que destinar al alquiler de la casa el 80% de su sueldo. Solo le queda el 20% para vivir. Porque la presión turística sobre la ciudad es muy fuerte y el precio de alquiler es muy alto. Esto está generando una tensión social que veremos dónde acaba. Hay un fenómeno de ocupación ilegal de pisos, hay muchas cosas que están ocurriendo a la vez. Pisos turísticos que se ocupan ilegalmente, o sea, y falta política pública. Y falta política pública, pero yo creo que también falta análisis. Y un análisis que no sea meramente económico. Así que, nada. Otro elemento más para la agenda de trabajo. Así es, Antonio. Yo creo que eso es lo que vamos a proponer trabajar ahí contigo en la Universidad de Granada. Nos veremos y lo intentaremos, seguro.
Por Seguro, supuesto, hay que intentarlo. seguro. Y hasta lo conseguiremos. Nunca dudemos de conseguirlo. No, así es. He visto más manos levantadas, pero creo, me pareció ver más manos levantadas. Sí, me pareció por ahí una mano. Adelante con sus comentarios. Lauro, Algo así muy rápido que quiero comentarte, pero no sé si se convierte en una pregunta, pero al menos se convierte como en una experiencia para compartirte. Seguramente sabes que por ahí en junio en México, en la Ciudad de México, ya hubo una gran manifestación contra la gentrificación. Y justo después de eso, un mes después, nos reunimos por aquí Alejandro, el doctor Artemio y la doctora Carolina, que me parece por aquí, Carolina López, que me parece que por aquí anda, y hacíamos una especie de charla en donde platicábamos, bueno, todo esto, ¿no? Y entre eso veíamos la preocupación de algo que probablemente ustedes lo tienen de otra forma. Tú hablabas ahorita de turismofobia, pero acá pues nosotros ya probablemente en algún momento vamos a hablar de una separación a partir de estos fenómenos, ¿no? En donde estemos en contra de los extranjeros que vienen y rentan desde los nómadas digitales hasta personas que utilizan estas viviendas como segundas residencias y luego el resto del tiempo lo rentan como Airbnb, esta Airbnbificación, ¿no? Que también se le pudiera decir en algún punto. Y en el caso de Chihuahua, de la ciudad de Chihuahua, ya estamos viviendo un fenómeno interesante, justo con lo que mencionabas tú y Alejandro. Las rentas se han disparado muchísimo y el Instituto de Planeación de la ciudad está promoviendo, o ya tiene años promoviendo, algo que le llaman ciudad cercana, que es han estado haciendo torres de lofts, departamentos, estos edificios que hay muchos departamentos y demás, pero aún así no brindan un acceso efectivo a la vivienda porque el más barato cuesta 3 millones de pesos y así nos vamos, ¿no? O sea, 8 millones, entonces se convierten luego en zonas exclusivas que también promueven este fenómeno de la gentrificación, porque en algunos casos son comprados por alguien que tiene dinero y que los pone también al servicio de las plataformas de economía colaborativa como lo es Airbnb, ¿no? Entonces, hay diversas preocupaciones porque también ya lo estamos viendo en la política de pueblos mágicos en el caso de Chihuahua. Hace 1 o 2 años ingresaron dos nuevos pueblos mágicos, que es el caso de Huachochi y Parral, Chihuahua. Huachochi, bueno, pues está en el corazón de la sierra con paisajes muy bonitos, y Parral, Chihuahua, pues es una ciudad que se formó con la minería de la colonia y que, bueno, tiene por ahí algo de historia que ofrecer al turismo, ¿no? Pero lo que sí hemos visto en las plataformas como AirDNA es que este turismo de Airbnb se ha incrementado, tanto así que ha doblado el número de Airbnbs que ofertan estos pequeños poblados hasta el momento. Entonces es una situación de preocupación tanto en lugares que no considerábamos que entraban en la dinámica de la gentrificación, como la ciudad de Chihuahua, y bueno, no hablemos de casos que conoces muy bien, como Los Cabos, como todo lo que es la Baja Sur, Cancún, que conoce muy bien Alejandro, etcétera, ¿no? Y dentro de eso, pues tenemos escenarios, yo diría, desalentadores, porque es un modelo que se replica y que dentro de sus contradicciones se desplaza, ¿no? Buscando nuevos lugares, bajo la misma forma o bajo el mismo modelo. Entonces, esto dentro de la preocupación de la ciudad de Chihuahua que ahorita tenemos es primero, tenemos algo que Harvey llamaba las ciudades carcelarias, ¿no? Que ahora también la gente se está encerrando en fraccionamientos privados, en donde pues ya no es fácil acceder a esos fraccionamientos. Se está dando la renovación de ciertos barrios en los centros de la ciudad que es imposible acceder a ellos. Y bueno, tenemos el mismo fenómeno que tienen ustedes con los mileuristas, ¿no? La juventud, las juventudes no pueden pagar el acceso efectivo a la vivienda desde un crédito para adquirir una casa,
y las rentas pues ya son muy caras y estamos creando nuevas periferias, en lo que tú llamaste la ghettificación, ¿no? Entonces, pero bueno, probablemente no a nivel de un gueto o no lo observo de tal forma, pero sí creo que estamos haciendo nuevas periferias que antes no existían. Entonces, pues nada, lo dejo para decirte que creo que acá nos está pasando. Bueno, hay preocupaciones que son globales, con lo cual tenemos que pensar que el modelo funciona, modelo extractivo, capitalista extractivo, funciona muy bien en muchos lugares, ¿no? No solo un fenómeno nuestro. Yo planteo pero conozco parte de lo que estás comentando y solo una parte, pero seguro que hay muchísimo más que yo desconozco y que vosotros conocéis súper bien, ¿no? Pero claro, el problema es que o sea, yo vivo en una... Si yo te enseñara mi casa está en la frontera de la ciudad. O sea, la ciudad acaba en un río que no tiene agua, por cierto, en un río que no tiene agua que está en la puerta de mi casa. Es el final de la ciudad, eso tiene el límite de la ciudad. Frente a mí ya hay otra jurisdicción, en zona periurbana, pero bueno, otra jurisdicción. Y yo vivo en un barrio multicultural, multiétnico. Vivo con gente de Marruecos, Senegal, no sé qué, Colombia, Ecuador, México, vale. Aquí hay muchas, conmigo están viviendo con compañeros vuestros que están haciendo la tesis, mexicanos, ¿no? Que están haciendo la tesis conmigo. Y claro, al final compartimos que las experiencias son muy similares, ¿no? Yo estoy en un barrio multiétnico, mi casa es una casa muy grande, nueva, no sé qué, extraña dentro del territorio porque la compramos hace mucho tiempo y luego este barrio se ha convertido en eso. Pero tenemos la sensación de estar en una zona ghettificada, ¿no? Porque aquí los alquileres empiezan a ser cada vez más altos y esa población que hasta hace unos años sí podía pagar aquí un alquiler, ya no está aquí, está yéndose, porque no puede pagar ese alquiler, esa población que viene de África, Marruecos, América Latina, etcétera, ¿no? Y esto está siendo ocupado, como tú dices, por inversores que buscan esto, cuando además partimos de un principio, y ya termino para dejar la palabra a Rosa, no extenderme más. Aquí la única posibilidad que hay es intervenir en el mercado. Intervenir. O sea, que el Estado intervenga de verdad en el mercado. Porque este país que tiene un problema de vivienda, donde la gente no puede hacer la vivienda, y estamos construyendo miles de nuevas viviendas, hay 4,2 millones de viviendas cerradas, no ocupadas. Por tanto, hay un stock de viviendas no ocupadas que está fuera del mercado, que entra y sale al mercado dependiendo de intereses turísticos, etcétera, pero que no está en el mercado de alquiler. Que no puede acceder la gente a esa vivienda, que está fuera en manos de pequeños, grandes tenedores de propiedades, fondos buitres, fondos de inversión, están diferentes modelos, ¿vale? Pero hay un stock de 4,2 millones de viviendas en este país que no están en el mercado. Y sin embargo, hay otros 3 millones de personas que no pueden comprar una vivienda. Eso solo tiene un mecanismo, en mi opinión, lo mismo se me puede acusar de muchas cosas, es que el Estado tiene que intervenir en eso. Porque el mercado ya vemos cómo funciona, ya sabemos cuáles son sus reglas, con las que está jugando. ¿Vale? Entonces hay que intervenir. O sea, le podemos dar las versiones que queramos. Y luego te vas a ciudades como Berlín o a otras que son el paraíso del capitalismo centroeuropeo y que intervienen en eso. O sea, y con gobiernos muy conservadores, intervienen en eso. Por tanto, no tiene que ver con una cuestión de ideología, tiene que ver con una cuestión de política. Debería de dar teóricamente igual cuál sea el modelo, proyecto político que haya detrás de eso, ¿no? ¿Vale? Porque aquí hemos pasado por gobiernos conservadores, progresistas, etcétera, y la política pública en vivienda es exactamente la misma. No cambia. No hay nada que altere, ¿no? Y tenemos ese problema. Yo, frente a mi casa, hay una residencia de estudiantes, gente que viene de fuera, que yo no sé quién vive ahí, porque esa residencia de estudiantes es de súper lujo, que es otro de los grandes negocios inmobiliarios urbanísticos en estos momentos en muchos lugares del mundo, fondos básicamente holandeses y británicos los que están invirtiendo en concreto en España. Vivir ahí cuesta lo mismo a un estudiante, que teóricamente es alguien joven sin ingresos, que alquilar una casa en el centro de la ciudad. ¿Cuántos estudiantes ricos pueden pagar ese alquiler en algo que está frente a mi casa, a 800 metros de línea recta? ¿Qué estudiante que está estudiando aquí en Granada puede pagar 1.000 euros por una habitación de 10 metros cuadrados? Ese es el precio. ¿Qué familia tiene esa capacidad de compra?
Mi situación económica es envidiable. Yo no tengo esa capacidad. Por lo tanto, ¿quién la tiene? Y es un fondo de inversión con un territorio, o con un terreno, perdón, que ha sido cedido por la universidad. Perdón, Rosa, me he extendido mucho. Tienes que ir a la palabra. No, para nada. Gracias, Antonio. De igual forma, pues no trataré de ser breve, ¿verdad? Es sobre todo en el sentido de cómo nos muestra, ¿verdad? A través de esta presentación y agradecer a la red, ¿no? El tener estos espacios y estos invitados que nos permiten ver cómo existe, ¿verdad? No, va más allá de esa parte de la teoría, ¿no? Sino ver precisamente todo esto que usted ha mostrado, cómo nos habla y nos pone en los ojos, ¿no? Esa apropiación de la naturaleza como medio de producción y fuente de riqueza, ¿no? Y cómo queda en el discurso esa parte de la sostenibilidad, ¿no? Como marca por ahí Lev. Es la realidad, ¿no? Lo que vivimos, y ese es un punto, y el otro es lo importante que es nosotros que estamos en esta parte, ¿no? de la academia, el formar a los estudiantes, ¿verdad? En la complejidad, ¿no? Creo que ese es otro de los puntos que yo me llevo de su conferencia. La importancia, como lo mostró usted, ¿no? Y el hecho de ver o el abordaje de las problemáticas desde todas las aristas, ¿verdad? Cómo está interconectado todo en absoluto, y eso es una de las apuestas si queremos transformar las realidades. Eso es algo de lo que yo me llevo, ¿no? Con todo lo que usted presentó, esas dos, la importancia, ¿no? De estos cambios que no nada más se queda como parte de lo que quiere el Banco Mundial o la UNESCO y demás. Te piden ahora en los planes de estudio, pues, generar esas buscamos por lo menos, ¿no? Esas bases epistemológicas para generar conocimiento, no nada más a partir de la monociencia, ¿verdad? Como usted lo mencionó ahorita, todos son importantes, sin embargo, usted nos muestra, por ejemplo, ahorita la importancia desde la experiencia de vive la problemática, ¿no? Entonces, yo con eso me quedo y le agradezco. No. Gracias por los comentarios y, bueno, la idea un poco lo que yo he vivido en mi experiencia. Algunos de los que están aquí me conocen hace mucho tiempo o hace más tiempo, no hace mucho tampoco, hace más tiempo, ¿no? Digo por edad. Hemos hecho enfoques siempre mucho unicausales o monocausales de la problemática, ¿no? Y la complejidad socioambiental. Y siempre hablamos de eso, la complejidad socioambiental, multicausa, interdisciplinariedad, no sé cuántas cosas, pero llega un momento donde hay que intentar hacerlo, ¿no? No sé, digo porque lo hablamos, pero no tengo claro que lo hagamos. Y estoy hablando yo en primera persona, ¿eh? No estoy hablando de mí, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar hacerlo, tenemos que romper las lógicas, que seguramente luego nos encontramos con proyectos de investigación que nos obligan a este tipo de cuestiones. Bueno, pues, aunque se está grabando esto y queda para la posteridad cercana, tenemos que ser insumisos a eso. A lo mejor lo que tenemos que hacer es ganar un proyecto justamente para que nos den el dinero para responder en una parte a lo que las instituciones quieren, pero destinar también a otra parte a hacer parte de la subversión académica, ¿no? No estoy diciendo que hagamos nada ilegal, estoy diciendo que no estoy diciendo eso, estoy diciendo que sepamos que, por ejemplo, cuando te enfrentas a un proyecto de 4 años, ciencia básica o intervención, en 4 años no te da tiempo para hacer eso, ¿me explico? No te da tiempo para hacer un análisis y para proponer soluciones, pero no te va a dar tiempo para intervenir socialmente, ¿no? Los tiempos son muy cortos en los proyectos de investigación, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos que pensar cómo articular eso y dedicando mucho menos tiempo al análisis y mucho más tiempo a la intervención, ¿no? Durante esos 4 años, ¿no? Tenemos que ver cómo podemos acelerar los tiempos académicos para poder transmitir cambios, ¿no? Y generar cambios. Pero bueno, eso es un espacio que tenemos que pensarlo para el futuro, y si podemos pensarlo, ahí estamos, y ya nos tenéis todas y todos localizados, algunos en Granada, para lo que queráis, ¿vale? No sé si hay más preguntas, más intervenciones. Preguntas. Bueno, si ya no
tenemos más participantes. Procedemos al cierre y la entrega de constancias para el doctor y agradecerle profundamente por compartirnos su experiencia y conocimientos, y a todas y todos ustedes por su valiosa participación. Además, les recordamos de seguir las redes sociales de la red para mantenerse al tanto de las próximas actividades. En Facebook los pueden encontrar como Red Prosoes, Instagram @Red Prosoes, en YouTube Red Producción Social del Espacio, y el podcast Latitudes Críticas en Spotify. Y con esto damos por concluida la sesión del 8º seminario en Producción Social del Espacio. ¿Comentarios? Nada, yo simplemente agradeceros a toda la invitación y ha sido un placer estar aquí y volveremos a seguir encontrándonos. Así que gracias por la invitación y abrazos a todos y que tengáis un buen fin de semana. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, hasta luego. Hasta luego, Antonio, y a todos. Gracias por su asistencia. Luego.